Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a presentar a los coordinadores de esta mesa de debate, que son José Uchowski, perdón. Tienen dos apellidos que no son muy fáciles de escoger. No, y Hernán Escorofitz. Vamos a escucharlos y después vamos a tener un tiempo de debate sobre las políticas en salud y la ley de salud mental. Cuando ustedes quieran. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor José Uchowski. Tengo pertenencias al mundo psiquiátrico, formo parte de la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal, y al mundo psicoanalítico, soy miembro de Testimonio, Escuela de Psicoanálisis y del Centro de Extensión Psicoanalítica, donde convergen las distintas organizaciones de origen lacaniano en la Capital Federal, lo cual hacemos el trabajo en conjunto sobre la extensión del psicoanálisis. La propuesta de trabajar algunos puntos sobre la actualidad de la salud pública y la ley de salud mental. Sobre la salud pública mucho creo que no podemos decir, en tanto en cuanto viene perpetuándose durante todo este tiempo la cronicidad de las dificultades en la atención de los pacientes en los distintos órganos de atención. Ustedes saben que la atención de la salud pública en nuestro país tiene un sector público, que son los hospitales públicos, algunos dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Nación, lo cual depende muy poco, salvo el Posada en la Capital Federal. El resto son hospitales provinciales o municipales. Este es uno de los aspectos de atención a los pacientes. El otro son las obras sociales, que reúne en su órgano la mayor cantidad de las obras sociales, que atienden alrededor de 10 millones de afiliados, es decir, todos los empleados, obreros o asalariados se les descuenta y pertenecen a una obra social de los cuales supuestamente le brindan servicio. Y luego tenemos los órganos de las prepagas, que son de atención particularizada y privada, y el PAMI, que tiene alrededor de 4 millones de afiliados. Esa es la estructura de atención que hay en nuestro país, totalmente desorganizada. No hay una conjunción ni una coordinación de la atención de estos sectores, lo cual es totalmente anárquico, que no solamente se nota en la atención de los pacientes, sino fundamentalmente lo que hace a los beneficios que tienen los profesionales. Ustedes saben que son todos muy mal pagos, hay huelgas todos los días de protestas en torno a los salarios que cobran los médicos, psicólogos, asistentes sociales en distintos lugares donde trabajan, lo cual hace paupérrima la atención y las condiciones de trabajo. Nos aumenta los riesgos de trabajo también en torno a su práctica. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados y Senadores el presupuesto de salud, que en lugar de aumentar ha bajado ostensiblemente el presupuesto, igual que el de ciencia y técnica. Esto hace más duro todavía las posibilidades de desarrollo de una mejor atención, como se dice, al servicio de todos. Este es el panorama general que tenemos nosotros para poder, en la especificidad, poder hablar un poco de la ley de salud mental, que está en los mismos términos involucrada. Desde su sanción en el 2010 se decía que iban a cargarse el 10% del presupuesto en la atención de la salud mental, y hasta ahora no hay ninguna creación ni ningún dispositivo de atención a través de esta ley de salud mental. Ustedes sabrán que es una ley de salud mental y de drogadicción. Sí, de drogadicción creo que han hecho buenos negocios a través de Cedronal, posibilitaron el contrabando de la efedrina, lo cual hizo buenos negocios para el gobierno. Esa es la única que han logrado con respecto a la atención de los drogadictos. En relación a la ley de salud mental, hubo unas discusiones
preliminares en la Cámara de Diputados y en el Senado, y salió por unanimidad en un arreglo entre los distintos sectores políticos, los cuales la injerencia de los distintos actores profesionales para discutir la ley fue totalmente nula. Es decir, no tuvimos ninguna injerencia en ninguna modificación de los puntos que salieron de la ley de salud mental. Las características de esta ley, si alguno de ustedes la conocen, lo han leído, comentarios, fundamentalmente vino orientada desde una perspectiva que tiene que ver supuestamente con los derechos humanos. Tal es así que el órgano máximo de este organismo es el órgano de revisión, y es un órgano que está dirigido y designado por una abogada designada por el Ministerio de la Defensa. Usted sabe que el Ministerio de la Defensa es un órgano ministerial que se ocupa de los derechos humanos y la defensa de la persona. Es bastante contradictorio en torno a que la atención de la salud está más dirigida a la atención de los derechos humanos que a la atención de los pacientes, en su particularidad, que es los conflictos, su sufrimiento específico o los cuadros psicóticos que generalmente son atendidos en los hospitales. El otro punto fundamental de esta ley tenía que ver con el cierre de los hospitales monovalentes, es decir, los hospitales psiquiátricos, que tiene una fecha de cierre que es el año 20, y había salido una resolución que apresuraban esto con una resolución del gobierno anterior, la 1484, que había que cerrar los hospitales en el término de 180 días. Esto, por suerte, gracias a la lucha de todos los sectores, se pudo derogar, lo cual permite ahora poder empezar a pelear sobre la modificación de esta ley. Si bien la ley es modificable solamente a través de los organismos legislativos, la instancia ahora es ver cómo se puede modificar en algunos aspectos la reglamentación de la ley, en tanto en cuanto puedan participar y tener un mayor acceso los profesionales a la modificación de esta ley. La ley de salud mental, aprobada en el resultado de iniciativa surgida desde hace un tiempo en esta parte de los organismos como la OMS y la OPS. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud y la OPS hace tiempo vienen procurando la privatización de la salud en distintos lugares, a través supuestamente de una mejor atención y el cierre de hospitales. Lo que postulan es el cierre de los hospitales. La OPS propone planes y leyes tendientes a la privatización de la salud. Surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial un plan cuyo autor era Berle, cuyo médico modelo de organizar la salud pública a través de garantizar el derecho a la salud y también como una mercancía consumible, y ahí surgen nuevas teorías sobre la salud mental. La propuesta de Liederman sobre las intervenciones en crisis, diferenciando las intervenciones de la psiquiatría clásica como medio de resolver los conflictos grupales de trabajo, familiares, y restableciendo el equilibrio y la adaptación de estos a los mismos. Se dice que estas intervenciones es el padre de la psiquiatría comunitaria. Luego Gerard Kaplan cuestiona toda la psiquiatría clásica y desarrolla lo que se llama la psiquiatría preventiva, reformulando lo que se llama en salud mental a través de las intervenciones en la comunidad, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Hay un libro de Kaplan que se llama así, de medicina preventiva, que surgió como síntesis del programa reformulado por Kelly del año 63, que fue el famoso plan de reforma de la salud mental en Estados Unidos, que a posteriori fue el cierre de todos los hospitales psiquiátricos, muchos de ellos, y una teoría con respecto a la atención de los pacientes que tiene que ver con esta concepción que aparece en este libro de Kaplan, que es la atención comunitaria. Para sintetizar, les puedo decir, para que tengan una idea, el anexo de este libro trae unas recomendaciones a los cuerpos de paz
No sé si ustedes recuerdan lo que eran los cuerpos de paz en la época de Kennedy. Eran cuerpos de ayuda a los países latinoamericanos para enfrentar los conflictos laborales y sociales y tratar de encaminarlos hacia una adaptación de acuerdo a las conveniencias de ellos. Es decir, tratar de amortiguar cualquier conflicto social, derivarlo hacia la anulación de los mismos y que no aparezca protestas de esa índole. Este es el plan comunitario de ese plan, que actualmente tiene derivaciones hasta el mismo plan de salud mental, cuyo toda la atención comunitaria está destinada a eso, al control social. Este es el punto esencial. Bajo la cobertura de derechos humanos, lo que está en juego es el control social de los conflictos sociales, de tal manera de que no aparezcan ni sufrimientos ni políticas capaces de revertir las situaciones por las que atraviesan los trabajadores o cualquier conflicto en cualquier situación. Tenemos en cuenta que más adelante surgieron también en esta época que fue evolucionando estas teorías. Recién en el año 54 aparecen los primeros psicofármacos y abren la puerta a la psiquiatría de otra manera de atención. Tratan de reducir al mínimo la cantidad de pacientes internados, comunizando la asistencia, acompañada de nuevas técnicas terapéuticas, el intento de organizar los mismos. Las instituciones como las comunidades terapéuticas en Gran Bretaña, también hubo experiencias en nuestro país a través de instalaciones de algunas comunidades terapéuticas que luego fueron frustradas a través de las instalaciones militares que teníamos. Es decir, en nuestro país se viene ensayando, intentando muchas reformas en el plano de la atención de los pacientes, pero fundamentalmente a través de técnicas y teorías y modelos que posibiliten una mejor atención de los pacientes. No el cierre de los hospitales públicos, sino al contrario, la posibilidad de abrir más dispensarios públicos que posibiliten el acceso a la población. Tengan en cuenta que actualmente la atención de los pacientes en los hospitales no solamente está en juego la internación, que la ley de salud mental pone todo su énfasis en el problema de la internación, desconociendo la cantidad de pacientes que se atienden por consultorio externo. Solamente el Hospital Borda, que es el paradigma de la atención y la política de la atención de la salud pública y el cierre del Borda, solamente se atienden alrededor de 200 pacientes por mes, de los cuales solamente puede atenderse el 25%. El resto no hay ni lugar ni profesiones para satisfacer esas necesidades. Esto mismo se duplica y se replica en otros hospitales. Es decir, que toda la atención de la salud mental no está solamente dirigida, como pretende la luz de salud mental, en el problema de las internaciones de los pacientes, sino que tiene otro tipo de cobertura, teniendo en cuenta actualmente todas las crisis económicas y sociales. No solamente hay demanda de crisis propias que tienen que ver con la individualidad del paciente, sino de toda la crisis social que solicitan ayuda, donde el eje fundamental pasa hoy por el sufrimiento psíquico de los pacientes, al cómo encarar ciertas problemáticas que se les presentan. Tengan en cuenta que también en el mundo hubo experiencias de cierre de hospitales, como la experiencia Basalia en Trieste, la experiencia de las comunidades terapéuticas en Inglaterra con Jones, y otras experiencias en otros lugares más exitosas y menos exitosas. El efecto de todo esto hoy es que ninguna de esas dio solución al problema del tratamiento, fundamentalmente que hace al tratamiento de los pacientes psicóticos. Hoy deambulan los jóvenes en Estados Unidos, en Italia los pacientes son atendidos con una crisis que los lleva a la comisaría, es más seguro que un hospital, y así en otros lugares. Y si no, derivado a lo que fue el efecto de esta privatización en clínicas privadas. Eso no se cerraron, ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país donde son promovidas este tipo de atenciones. En nuestro país la discusión de estas ideas comenzaron a desarrollarse a través del preconcepto ideológico vinculado a que los cambios asistenciales de salud mental eran resistidos por el poder médico hegemónico.
Esta es una de las caballitos de batalla de toda la línea política de los que fomentaron la ley de salud mental. Que el problema resistencial a los cambios depende del poder médico hegemónico en convivencia con la industria farmacéutica. La pregunta que nos surge a nosotros es: ¿qué poder pueden tener los médicos con los sueldos que ganan? ¿Qué poder pueden tener los psicólogos con los sueldos que ganan? Si actualmente la mayoría de las atenciones son en relación de dependencia. Ha desaparecido casi por completo la atención privada. Las grandes corporaciones están centradas en las grandes prepagas que tienen la relación de dependencia y la atención de explotación fundamentalmente a los médicos, con honorarios bajísimos en las atenciones que brindan. Por lo tanto, había que instrumentar una manera de neutralizar el rol de las funciones del psiquiatra y que aparezca una ley a través de los derechos humanos. Los equipos indisciplinarios, los cargos por concurso y las incumbencias. El problema metieron la ley, puso a discusión un problema para dividir las aguas, diremos de alguna manera, fundamentalmente lo que era el equipo interdisciplinario que venía funcionando antes de la fantasía de estos señores que crearon los equipos interdisciplinarios. Los que tenemos experiencia hace más de 40 años de atender en los hospitales, en nuestra formación, siempre fue un equipo interdisciplinario. Trabajamos junto con los psicólogos, con asistentes sociales, con los terapeutas ocupacionales, delimitando cada uno la incumbencia que le correspondía, respetando cada uno el rol que le correspondía, trabajando en conjunto aquellos problemas que le correspondían. Actualmente, en esta ley lo que se hace es rebajar el problema de las incumbencias, como toda política populista, trata de uniformar y anular las diferencias. Este es el concepto fundamental que está detrás de estas concepciones. Cualquier diferencia que aparezca en un lugar trata de anularla, a través de que aparezca una posibilidad de homogeneizar todo en todo lugar. Y esta es la política populista que aparece ahora a través de esta cuestión de los equipos interdisciplinarios, que aparece como condición sine qua non de la constitución de los mismos. Quieren constituir equipos disciplinarios en aquellos lugares donde no hay ni psiquiatras, ni psicólogos, ni asistentes sociales, lo cual que está derivado, y lo van a escuchar continuamente, lo que pasa con el problema de la drogadicción está atendido por organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente por las iglesias. No solamente el padre Pepe, sino los evangelistas, etcétera, etcétera. Es decir, tratan de reducir todo a una atención totalmente desprofesionalizada, como forma de no invertir en los mismos y no pagar lo que tienen que pagar lo que tienen que pagar a los profesionales. El sueño ideológico que está montado a través de un discurso que de un desplazamiento de los antagonismos sociales a conflicto entre un tejido social congruente al cuerpo social. El poder médico hegemónico que representa la fuente de la corrupción de la medicalización de los pacientes, en alianza con los laboratorios. Este es el latiguillo continuo que tratan de meter como forma de dividir las aguas y crear una concepción ideológica en contra, ya no de la psiquiatría, de los psiquiatras en sí. Esto es lo que tratan de argumentar, que lleva a la segregación y a la restricción, al aislamiento de los pacientes, empleando la medicación como castigo y restricción de la libertad. Y poniendo como síntoma al poder médico hegemónico que lleva a cabo esta política. Este enmascaramiento a través de los derechos humanos como forma de que la acción es que una vez terminado con esto se va a terminar el problema. Esto refleja la visión comparativista de la sociedad, reemplaza la sociedad de antagonismo de clases por la uniformidad y la comunidad que ellos representan. La lectura de la Ley de Salud Mental propone modificaciones en las condiciones de atención de los pacientes psicóticos en los establecimientos asistenciales. La psiquiatría es resultado de sus condiciones de hacinamiento, exclusión, violación de los derechos humanos, de los mismos, donde predomina un discurso de pura contención. Esto es lo que dicen ellos. Esta ley no da cuenta de ningún dispositivo que permita que esté orientada a la restitución de la subjetividad de los mismos, sino una consolidación de las oposiciones estructurales.
El discurso antiinstitucional, inspirado ideológicamente y políticamente con planteos supuestamente progresistas, cuya idea central es que la locura es producto de las condiciones y problemas sociales, la desocupación, la explotación, la marginación, la pobreza. Por lo tanto, la liberación de la sociedad traería como efecto la liberación de los locos. En las redes mentales, como producto de esta estructura, si bien este movimiento puso como cuestionamiento crítico a los tratamientos tradicionales, deja un vacío igual que la actual ley de salud mental. No dio ni da cuenta del entendimiento de las causas y mecanismos de la producción y desencadenamiento de la enfermedad mental. La niega y por lo tanto, por esta ausencia teórica práctica, no se crearon los medios idóneos para la intervención de los desmontajes de los mecanismos patológicos y de reconstrucción de la subjetividad del psicótico y por lo tanto queda liberado y atrapado en la institución y sus estigmas. Este discurso antiinstitucional deja sin resolver los mecanismos de producción de la locura y su abordaje, colocando lo social en un lugar de exterioridad dialéctico con respecto al sujeto, a la patología como efecto del conflicto que se desarrolla en el seno de ese espacio subjetivo y sus relaciones sociales. Derivado de la concepción sociológica de la enfermedad mental y del análisis que se hace de la institución es un lugar donde se reproducen mecánicamente las ideologías y contradicciones de clase, se plantea como alternativa el desmantelamiento de las instituciones, lo que determina una negación del tratamiento psíquico como expresión individualizada de la estructura discursiva del sujeto. El discurso antipsiquiátrico, junto con las corrientes salud mentalista, no llega a la palabra del profesional, sino al profesional mismo. Toma la palabra del psicólogo, se afirma al loco como tal, modificando su papel social, se refuerza el mito social de la locura. Esta valorización del psicólogo introduce en este significante social, locos a la calle, reforzar el mito social de la locura. Por otro lado, la valoriza socialmente y por otro impugna y culpabiliza la sociedad que la determina. El loco se instituye como objeto de seducción y de goce para cualquier miembro del equipo profesional. El discurso salud mentalista y comunitario por su deslizamiento tecnocrático y de resignificación sociopolítico no lleva solo a mistificar la locura, sino también a justificar políticas sanitarias inoperantes, burocráticas, cuyo fin último a través de la asimilación es el control social. Así, las nuevas imposturas de salud mental inspiradas en tecnologías humanitarias hace que el yo precario del psicótico quede atrapado en una relación especular de relación de rivalidad, celo y agresividad. Es la manera en que el profesional mantendrá la demanda de funcionamiento. La rivalidad, los celos y la agresividad. Es la manera que el profesional mantendrá la demanda de fascinación. ¿Qué alternativa se propone como alternativa a esta posición salud mentalista y tecnocrática? En primer lugar, reconocer al psicótico en su singularidad, en su producción sintomática y en su imposibilidad y su ruptura de su lazo social. Así sostenemos que solo un discurso teórico práctico terapéutico que posibilite la reconversión de las instituciones dentro de las redes simbólicas que garanticen la ley, posibilitando la inscripción del sujeto en ese otro que representa la institución como relación transferencial y abrir así un campo posible de subjetivización de la palabra, pasando de ser hablado por el otro en su delirio a poder hablar. Sin una concepción teórica estructural de la psicosis es imposible, a nuestro entender, establecer cualquier cambio o reconversión que dé acuerdo al discurso que se sostenga en el área de las formas de técnica de abordaje del psicótico e institucional. Así se parte de una concepción sociológica de donde surge la génesis de la enfermedad mental, el método para resolverlo será correlativo a las causas y por lo tanto la organización así como el dispositivo para viabilizar la misma la cura serán inherentes a esa concepción. Lo mismo y equivalentemente se privilegia la organogénesis, hoy de boga con la salud mentalista, y las neurociencias. La organogénesis y los métodos son congruentes con los mismos principios. Si partimos de una concepción teórica de la psicosis como una estructura subjetivante y que se dieran los momentos para el desencadenamiento de la psicosis, por ejemplo,
con la falla simbólica por la confusión del significante primordial del nombre del Padre, regresión tópica del estudio del espejo y la conformación de un sujeto a un Padre en oposición simbólica, conceptos suficientes y necesarios para establecer una relación terapéutica y posible en transferencia, donde se pueda deslindar la verdad o traficado del psicótico, por lo tanto teniendo en cuenta esta falla simbólica. El equipo tratante debe situarse en una posición que posibilita la subjetivización, es decir, un lugar que ocupara el terapeuta en esa primera relación para poder escuchar como semblante que posibilita a través de su deseo el deseo del otro. También como gran otro, no solo como profesional, sino una institución misma, como otro simbólico que ponga límites con sus palabras y contención al goce especular del psicótico. En esta línea, establecer un discurso tanto institucional como del equipo, como otro ortopédico, situado en una posición tercera. Los riesgos de que tanto la institución como el equipo tratante vuelva a colocarse en el lugar de un padre en oposición simbólica con el paciente, favoreciendo nuevamente la dupla imaginaria, donde el paciente se sitúe como objeto de goce y así seguir oscurando el surgimiento de un deseo del paciente y el surgimiento del loco como sujeto. Nosotros decimos que el paciente, el psicótico, entra como objeto en una institución, no como sujeto. La ley de salud mental dice que el sujeto de derecho. ¿Qué derecho puede establecer el psicótico si toda su subjetividad está remitida a un solo significante? No puede hacer lazo social. No está constituido como sujeto. Su única referencia es al sí mismo. Por lo tanto, la metodología capaz de sacar a ese sujeto como objeto es justamente entender cómo se produce el desencadenamiento del psicótico, cuáles las metodologías para poder atenderlo, que salga de la posición de objeto y sea constituido en un sujeto y pueda atravesar la subjetividad. De este discurso que puede plantear la crítica al manicomio, las prácticas tradicionales y desde una óptica meramente social, humanitaria y liberadora del enfermo mental. Así la lucha del discurso psicótico en distintos niveles de intervención individual, al grupal, el familiar, asambleas internaciones, asambleas comunitarias, internaciones, consultorios, ambulatorios, casas de medio camino. Hoy la salud mental que niega la enfermedad mental, en la ley dicen que no hay enfermedad. Podemos compartir con Alain Badiou que la locura es una desregulación de la subjetividad. Y esta regulación es una enfermedad sin duda. La ética nos prevé de considerar la enfermedad, la locura, fuera del devenir sujeto en que el humano se realiza. El imperativo es la idea de una subjetivización siempre posible, de lo cual la locura es una imposibilidad contingente. De ahí que hoy decimos que la psiquiatría debe consagrar su pensamiento y su acción únicamente a los mecanismos singulares de esa imposibilidad, sea cuáles fueran los desgastes de la presión mortífera del delirio o la depresión. La posibilidad de la subjetivización debe afirmarse sin restricciones. El pacto ético es la ética que el psiquiatra, día tras día, confrontado a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades y el don de la subjetivización posible. Traía una Lacan, como este es un congreso de psicoanálisis, ya decía en un librito que se llama Hablo a las paredes, donde hace una reseña de su trabajo en el Hospital Santán, junto con Henry Eke, a quien alaba como uno de los reformadores de la atención de los pacientes y de la clínica. Lacan dice en uno de sus párrafos: actualmente la historia avanzó y acabo de recibir una circular que señala la inquietud que existe en ciertas zonas de dicho ambiente en relación con ese movimiento que promete todo tipo de chispas, llamado antipsiquiatría. Pretende que yo me tome partido en este asunto. ¿Se puede tomar partido en algo que ya es una oposición? Sin duda sería conveniente
que sobre este asunto haga algunas observaciones inspiradas en mi antigua experiencia, lo que acabo de evocar, diferenciando en esta oportunidad la psiquiatría y la psiquiatriería. La cuestión de los enfermos mentales, o como decirlo mejor, de la psicosis, no es resuelta en absoluto por la antipsiquiatría. Cualquiera que sean las ilusiones que mantienen al respecto algunos emprendimientos locales, me atrevo a expresar que la antipsiquiatría es un movimiento cuyo sentido es la liberación de los psiquiatras. Y es seguro que no está bien encaminado. Y no está bien encaminado debido a ahí una característica después de todo. No habrá que olvidar en aquellos que se llaman revoluciones. Y es que ese término está admirablemente elegido, puesto que quiere decir retorno al punto de partida. Es decir, mantener las estructuras. El alcance de todo esto es ya conocido, pero está ampliamente demostrado en el libro titulado Historia de la locura de Foucault, que todos ustedes conocen. En efecto, el psiquiatra cumple un servicio social, es una creación en cierto giro histórico, en el que estamos atravesando no va a aliviar esta carga ni a reducir su lugar. Es lo menos que se puede decir. Y esto deja las cuestiones de la antipsiquiatría un poco fuera de lugar. Hasta acá. Hola. Bueno, la verdad que con el calor que hace y por el momento del día, horario siesta, ¿no? Por lo menos un acople para sacudirnos un poco. Encima tenemos competencia porque en este momento vamos a hacerle chivo a la mesa simultánea. Está la entrevista de Enrique Carpintero, así que vamos para José y para mí seguramente es un desafío poder retenerlos, no sé si de manera obsesiva, aunque los obsesivos somos especialistas en las artes retentivas, pero intentaremos desarrollar algunas ideas. Sí. Ese micrófono no corre lo que no está enfrentado con el otro, el que está sobre mesa. Sí. Apágalo, porque ese está, me parece que es ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me vuelvo a presentar, soy el licenciado Hernán Profits, soy psicoanalista, desarrollo tareas en el Hospital Borda, soy docente también de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se supone que en nombre de los psicólogos no se escucha. Se escucha mal. A ver, te voy a sacar apaguemos todo porque hay que dejarlo prendido, ¿no? Puede ahí. Una mano amiga. Si nos valiéramos del rasgo paranoide que tenemos todos los neuróticos, en caso de que seamos todos neuróticos acá, ¿no? Diríamos que hay un boicot dando vueltas. Bueno, se supone que por mi carácter de licenciado en psicología debería ahora polemizar con José. Él vendría a representar a lo que generalmente se dice el discurso médico hegemónico, significantes, ya a esta altura significantes según me comentaron en la carrera de psicología de acá de la Universidad de Rosario, en la UBA ni les cuento, y haríamos una suerte de
River Boca o, para hacer honor a esta ciudad, Central News o News Central, perdón, porque una camiseta de News ahí, no quiero ofender a nadie, a ver si perdemos más público por esto. Como para ponerle picante y atractivo, ¿no?, a la mesa redonda, como les decía, teniendo en cuenta que son las 3 de la tarde, venimos con la modorra post-almuerzo, hace mucho calor y si no ponemos algún condimento corremos el riesgo de vaciar este espacio. Miren, en principio, 2 o 3 cuestiones. En primera instancia, me voy a tener, siendo psicoanalista de orientación lacaniana, desarrollando la práctica clínica en una institución tan particular como puede ser, por ejemplo, el Hospital Borda, que es casi, si se puede representar en el llamado imaginario social, es lo más emblemático a la institución asilada o manicomial en términos de ciertas representaciones sociales. Recogería el guante de algunas de las cosas que dijo José, en las cuales algunas concuerdo, otras no, que por supuesto tienen que ver, por ejemplo, con que lógicamente la restitución de la subjetividad al problema inmanente de la estructura psicótica y que tiene que ver con recuperar ese estatuto de sujeto, ni por ley ni por decreto lo vamos a conseguir, ¿no? Y eso dependerá de distintas coordenadas, tanto del orden de la necesidad como de la contingencia en la práctica clínica, que no dependen del texto de una ley. Yo, como buen obsesivo que soy, que me tengo que aferrar a los significantes, me voy a tener más al título de la mesa, que es Políticas Públicas en Salud Mental, y a la Ley de Salud Mental. Y en este sentido, casi les podría decir, a riesgo de pecar un poco de autorreferente, que me siento un bicho raro, porque ciertamente desde la sanción de la ley, allá por fines del 2010, en los últimos días de la ley se vota en el Senado de la Nación a fines de noviembre del año 2010, lo cual despertó muchas expectativas, mucho entusiasmo y hasta mucho júbilo en distintos círculos y espacios del campo de la salud mental, particularmente de colegas psicólogos. Yo siempre tuve ciertas reservas o reticencias, aún estando, podríamos decirlo en términos corporativos, en el buen sentido, beneficiados. Ustedes saben que la ley contempla una serie de cuestiones que tienen que ver también con cómo deberían funcionar los servicios de salud mental en los hospitales. Quiero decir, plantea en el contenido de su texto algo así como una democratización en la jefatura de los servicios. Quiero decir que si es por ley, cualquier profesional del campo de la salud mental puede presentarse un concurso, si se va a concursar una jefatura de servicio, como para... la ley nos da la potestad para poder dirigir un servicio. Y esto ha funcionado casi como una reivindicación histórica de nosotros, de los psicólogos. Me pongo ahora muy brevemente el ropaje corporativo del psicólogo, desde la ley del ejercicio profesional de la psicología del año 84, que dejamos de ser los auxiliares de los médicos. Ahora la ley 26657 nos entrega en bandeja una especie de reparación histórica. Casi jugando un poco con nuestro narcisismo, es como si les dijera a los médicos: momentito, ustedes ya no son los únicos que cortan el bacalao en los hospitales. Ahora llegamos nosotros, los psicólogos, para decir lo nuestro, y hasta para tener la insolencia de quizás dirigir un servicio, por ejemplo, de internación o de atención ambulatoria. Por otro lado, como bien señalaba José, la ley incluye toda una serie de derechos de sujeto para los pacientes que lógicamente uno los puede contemplar desde el punto de vista de una adhesión de principio, filosófica y hasta política. Después es otro capítulo, ya no en términos de los derechos políticos, sino de la, como decía hace un rato, de la
recuperación de la subjetividad de esos pacientes, si lo vamos a poder garantizar por ley. Yo creo que no, pero es harina de otro costal. Creo que es un debate un poquito más fino que el que pretendía dar. Y digo que, a riesgo de ser un poco autorreferente, megalómano y narcisista, que me siento un bicho raro porque me tocó publicar en los días que se sancionó la ley un artículo que en su momento me valió cierta polémica con mis colegas, llamado, cuando se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental, todavía no tenía mi número, no era la 26657, era la Ley Nacional de Salud Mental, hecha la ley, hecha la trampa. Que dio lugar a, digamos, a que más de un colega, un poco casi como algo del orden de una irrupción en lo real, como quien patea el tablero, me vea torcido, pero escuchame, una vez que digamos, una vez que hay una ley que por lo menos en términos formales nos pone horizontalmente a la par de los profesionales médicos, ¿cómo tenés el tupé de poner esto? Mis intenciones como para públicamente desarrollar cierta reserva de algunos aspectos de la ley, desde luego que no se remiten a los aspectos formales y a las potestades que nos confiere a los psicólogos, como cualquier trabajador y profesional del campo de la salud mental, en relación a esta suerte de especularidad histérica, iba a decir bien que lapsus histórica, con los médicos, es decir, ellos o nosotros, ¿no? Sino a cuestiones que tienen más que ver con los aspectos políticos que encierra la ley. Y en ese sentido, cuando me tomé el trabajo de estudiar la ley, me hicieron ruido algunas cosas donde me despertó al menos alguna que otra luz de alarma, como para decir, ojo acá. Nosotros, haciendo un salto ahora, ya hace 6 años que se sancionó la ley. Se supone que todos quienes o en la mayoría de los casos que son apologistas o fervientes entusiastas de la ley, los principios por los cuales la ley es impulsada y que tiene que ver con la restitución de derechos de sujeto para los pacientes, que tienen que ver con los abordajes interdisciplinarios, con la democratización de los servicios, digamos, que tiene que ver con una ley que apunte a lo que comúnmente se llama un proceso de desmanicomialización, esta palabra tan difícil que a nosotros no nos sale fácil decirla, pero que a veces parece un trabalenguas. Uno tiene que partir de la base si esos principales objetivos se cumplieron. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se apoya una ley? Porque una ley es una sanción legal por parte de una institución formal del Estado que regula una práctica social. Se puede discutir cualquier cantidad de leyes. Ahora está en debate la llamada ley de, no sé, paridad de género, la ley de las 6 horas para determinados trabajadores por trabajo insalubre en distintos sectores del movimiento obrero, la ley de medios. Hay cualquier cantidad de leyes en la viña del Señor que apuntan a regular una práctica social y que se supone que tienen que tener, que encerrar y tener contenidos objetivos a cumplirse. Nosotros ya estamos, como decía, a 6 años de la sanción de la ley y ya pasaron más de 3 años de la reglamentación de la ley de salud mental. Lo cual, si seguimos en este debate ley sí o ley no, probablemente corramos el riesgo de terminar discutiendo la cuadratura del círculo. Porque uno puede decir, perfecto, hace 6 años se aprobó la ley, hace 3 años se reglamentó, antes de la sanción de la ley me voy a tomar la atribución de hablar en un nosotros en nombre de los psicólogos, estuvimos, vamos a decirlo así, décadas o años llamando o luchando para que se apruebe una ley de estas características. Bien, se aprobó, ganamos. Después se sancionó la ley, pero ojo, falta la reglamentación.
3 años tardó la reglamentación, ahora voy a ir a eso, a la parte política, porque esta es la mesa de políticas públicas y ley de salud mental. No tardó 3 años la reglamentación por una cuestión meramente burocrática. En el interín hubo cabildeos, lobbies y, para decirlo en criollo, rosqueos para ver cómo se iba a reglamentar la ley y al servicio de quién se iba a reglamentar la ley. Me atrevo a decir que no justamente para poder adaptarlo a los fundamentos de Basaglia en Trieste. Diría todo lo contrario, y ahora me voy a referir a eso también. Pero se reglamentó. Y ahora estamos pataleando porque no se aplica la ley. Porque todavía, cada vez que, por lo menos hablo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que, por ejemplo, un psicólogo tiene cierta cercanía o acceso a poder dirigir una jefatura de servicios, se impugnan los concursos, médico municipal, empieza toda la cuestión de las impugnaciones de los concursos, los pacientes cronificados siguen cronificados, los monovalentes siguen ahí, o sea, no se ha cumplido prácticamente nada. Algunas cuestiones, algunos programas en el ámbito quizás de ministeriales de salud mental, pero en lo que son los objetivos estratégicos planteados en la ley, estamos a 6 años de la sanción, a 3 años de la reglamentación y seguimos igual o en algunos aspectos peor. En estos días nosotros en la Ciudad de Buenos Aires alertamos que el gobierno de Rodríguez Larreta, el gobierno macrista de Rodríguez Larreta, acaba de blanquear en la discusión del presupuesto 2007 un proyecto para construir un polo de las neurociencias en el Borda y el Moyano. Guarda. Y que paradójicamente, y ahora un rato me voy a referir a eso, poniéndonos en abogados del diablo, si se me permite, si lo ponemos al gobierno de la ciudad como el diablo, hasta puede adaptarse a la propia ley de salud mental. No en lo que puede ser quizás la cuestión de los monovalentes, pero siempre se puede encontrar una vueltita como para adaptarse y decir que uno está cumpliendo con la ley. Hace muy pocos días en el boletín oficial acaba de salir la adaptación del Ministerio de Salud de la Nación a los dispositivos o efectores sustitutivos, hasta cómo tienen que ser, qué medidas tienen que tener los centros de día, las casas de medio camino, etcétera, etcétera. En ese sentido me parece que el debate ya no es un debate que excede una polémica que nos suele muchas veces apasionar, que tiene que ver con los paradigmas, que tienen que ver con las terapéuticas, con los discursos, si es el discurso médico hegemónico, el discurso de la interdisciplina, si es el paradigma de la complejidad. Nos apasiona a todos, pero corremos el riesgo que si nos empantanamos en un debate de ideas, sin evaluar, sin tener en cuenta en qué condiciones históricas y materiales se desenvuelve un proceso de reconversión o de transformación, o de presunta transformación en el campo de la salud, corremos el riesgo que no se termine consumando los objetivos iniciales que pretendíamos apoyar. Miren, cuando me tocó escribir en el 2010, a fines del 2010, el artículo Hecha la ley, hecha la trampa, yo puse el acento en 2 artículos que son bastante centrales en la ley, en lo referente a lo que se apuntaría, a lo que comúnmente se dice el modelo hospitalocéntrico. Ustedes saben que hay un artículo de la ley, que es el artículo 27, que prohíbe la construcción de nuevos neuropsiquiátricos u hospitales monovalentes, y que dice algo así, que los ya existentes se tendrían que adaptar, digamos, a los fundamentos de la ley sin que afecte las fuentes de trabajo de los profesionales y trabajadores de la ley. Bueno, ¿qué está diciendo eso? Eso está diciendo mucho. Está diciendo en nombre de una ley que no se pueden construir nuevos hospitales monovalentes, lo cual cualquiera puede decir, bueno, fantástico, macanudo, no voy a, con cualquier administración gubernamental puede decir, no voy a construir nuevos hospitales monovalentes, pero la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con lo que está? ¿Qué hacemos con el Ávila acá? ¿Qué hacemos con el Borda? ¿Qué hacemos con el Moyano en la Ciudad de Buenos Aires? Lo cual es una pregunta ciertamente engorrosa, porque
si estamos a favor de la desmanicomialización, Basaglia entre la década del 60 y el 70, por supuesto que se fueron desenvolviendo y desarrollando el cierre de muchos llamados manicomios o neuropsiquiátricos, con una excepción, en honor a Basaglia, porque yo digo que soy como un bicho raro porque apoyo de pe a pa la obra de Basaglia cuando tengo críticas para una ley que supuestamente se referencia a Basaglia. La ley 180 en Italia, la ley del cierre de los manicomios, que en eso también voy a coincidir con José, el balance histórico tampoco es del todo positivo, ojo, pero no importa, no viene al caso. Se sanciona en Italia en el año 78, con más de una década previa en la cual, desde que Basaglia es director del neuropsiquiátrico de Gorizia en Trieste y fue desenvolviendo sus distintas medidas en salud mental, se fueron abriendo centros comunitarios, casas de medio camino, etcétera, etcétera, en el sector público. En el sector público, subrayo en el sector público. En todo caso, la ley Basaglia instó al cierre de los monovalentes cuando ya estaban abiertas las casas de medio camino, los centros de día, los hospitales de noche, etcétera, etcétera. Acá tenemos una ley que dice, acá se está haciendo lo mismo pero al revés. O casualidad. Se dice, los que ya existen hay que ir cerrándolo y después vemos cómo cada estado provincial, municipal y el propio estado nacional construye los llamados dispositivos sustitutivos o alternativos, efectores comunitarios, centros de día, casas de medio camino, residencias protegidas, hospitales de noche, talleres protegidos, etcétera, etcétera. Ya pasaron 6 años de la ley y yo les puedo asegurar que si tuviéramos que contar la cantidad de casas de medio camino en el sector público que abrió la administración nacional pasada, ni hay que hablar de la nueva, y las administraciones provinciales y municipales desde Ushuaia a La Quiaca, me parece que me van a sobrar los dedos de una mano para poder contarlos. Y estoy hablando de una amplia gama política. Estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Macri, estoy hablando de Wiener, estoy hablando de Urtubey, estoy hablando... Miren, todos. Absolutamente todos. ¿Qué política pública de salud mental, de qué administración municipal, provincial o nacional empezó a desenvolver esta suerte de apertura de dispositivos alternativos? Porque una vez que los hablan, después vemos qué hacemos con el Gordo, el Moyano, y se lo digo con el amor que le tengo al Hospital Gordo, en el cual trabajo hace más de 8 años, ¿no? Pero hasta que no me abrís una casa de medio camino no me sacás ni un tornillo del Borda. Y esto no es porque defienda los manicomios y porque sea la reencarnación de Pinel y del diablo en una sola persona, sino porque acá, en nombre de la desmanicomialización, se está consumando un negociado. Ojo al piojo. Entonces, en ese sentido, fíjense qué curioso, el artículo 28 de la Ley de Salud Mental, porque perfecto, uno dice, bueno, si se van cerrando el Borda, la gente que se brota, tiene un brote psicótico, ¿a dónde va? Fácil, a un hospital general, polivalente. Entonces, para no estigmatizar la locura, cuando un psicótico se brota, se interna al lado de la sala, por ejemplo, de un hospital general de gastroenterología con el tipo que lo tuvieron que operar del apéndice. Y así el paciente el usuario con padecimiento mental, ya no es más paciente psiquiátrico, sino que es usuario con padecimiento mental, va a estar en el mismo hospital, no va a estar estigmatizado ni segregado que cualquier hijo de vecino que por una apendicitis hay que operarlo en el hospital. Entonces, las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales, dice el artículo 28. Ahora, en mayo del 2013, cuando se reglamenta, tanto que estábamos tan ávidos de que se reglamente la ley de salud mental para poder aplicarlo y para que el legado de Basaglia por fin se instale en nuestras pampas, cuando se reglamenta vía el decreto 603/2013, el 28 de mayo del 2013, día anterior al aniversario del Cordobazo, paradójicamente, dice, fíjense, hospitales generales. A ver, si yo pregunto acá, ¿qué es un hospital? Miren, una pregunta de segundo grado, ¿qué es un hospital general? Si yo le pregunto a mi hijo, a mi sobrino de 8 años, ¿qué es un hospital general? Es un hospital público, general. Bien. Tiene todas las disciplinas. Exactamente, polivalente, todas las disciplinas, interdisciplinario, bla, 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 bla. ¿Qué
dice la reglamentación del Poder Ejecutivo año 2013. No estoy hablando del gobierno neoliberal de Macri, estoy hablando del gobierno nacional y popular de Cristina, cuyo ministro de Salud durante años fue el señor, hoy gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que les podría decir que está en las antípodas del legado de Basaglia, directamente, que es un lobista de la medicina privada y fue quien durante años fue el ministro de Salud del gobierno kirchnerista. ¿Qué dice la reglamentación sobre los hospitales generales? Establece que deberá entenderse que la expresión hospitales generales incluye tanto los establecimientos públicos como privados. Las adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada e integrada, sean estructurales y o funcionales de los hospitales generales, a efectos de incluir la posibilidad de internación en salud mental, es responsabilidad de cada jurisdicción. Fuerte. A mí en el colegio y mi mamá me enseñó que un hospital general es un hospital público donde la gente le pasa algo, tiene un accidente, se va a atender ahí, no le deberían cobrar nada, aunque ahora en el nuevo plan de salud, el CUS, el plan de la cobertura universal de salud que tiene, ojo, que tiene el gobierno de Macri, se acabó la universalidad gratuita y pública del hospital, sino que vamos a ir a una suerte de PMO para los hospitales. Bien, pero me enseñaron que los hospitales generales uno no paga nada y son públicos. La reglamentación Mansur, señores, dice que el hospital general a partir de ahora también puede ser privado. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Muchas clínicas psiquiátricas privadas que estuvieron en el rosqueo y el cabildeo de la reglamentación dijeron, ahora sí, ¿qué hacemos? Sacamos algunas camas de internación, ponemos algún tallercito con dos musicoterapeutas que seguramente van a ser monotributistas con suerte, porque acá nos llenamos la boca hablando de los equipos interdisciplinarios, pero vemos en las condiciones de extrema precarización que en todos los niveles de salud trabajan todos los profesionales de la salud mental, desde los médicos y psiquiatras hasta el último ateo acompañante terapéutico, pasando por psicólogos, terapistas, musicoterapeutas, trabajadores sociales. Todos hablamos de trabajar en el ámbito comunitario, APS, en territorio, pero en condiciones aún dentro de programas ministeriales y gubernamentales de extrema precarización. Lo cual, en lugar de construir centros comunitarios de salud, se pone a veces un tráiler y eso se lo presenta como APS. ¡Wow! Y estoy hablando de todas las administraciones gubernamentales. Entonces, ¿a qué apunta esto? Esto no es ni más ni menos el nombre de banderas que seguramente todos podríamos, creo que los aquí presentes o la mayoría, reivindicar: los abordajes interdisciplinarios, la restitución subjetiva y del paciente como sujeto de derechos y la desmanicomialización. Se está promoviendo una reconversión capitalista en el campo de la salud pública y la salud mental, en el cual, en nombre de eliminar el modelo hospitalocéntrico y el discurso médico hegemónico, se está promoviendo un vaciamiento del hospital monovalente y una descentralización, que es una de las banderas de muchos de los documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y una descentralización de los efectores que desembocan en una brutal tercerización del Estado y precarización y tercerización del Estado en los llamados dispositivos alternativos que estamos esperando. Y esto, me atrevo a decir, insisto, que ocurre desde la Puna y desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera, Cuyo, Mendoza hasta Entre Ríos, a lo largo y a lo ancho del país, y con todas las administraciones gubernamentales. Lo cual habla a las claras que si nos quedamos discutiendo ley sí o ley no, tal artículo, digo porque vamos a terminar haciendo un abordaje kleiniano de la ley. Como bien saben, como no estoy en la Facultad de Arquitectura, aunque está acá al lado, que Klein tenía esta suerte de disociación, y lo digo como lacaniano. Bueno, Lacan también le debía mucho a Klein, nobleza obliga, ¿no? Hacemos el pecho bueno y el pecho malo de la ley. Entonces tal artículo es el pecho malo, porque ojo que con esto pueden cerrar, ¿verdad? Pero el pecho bueno serían los artículos que le confieren al paciente la calidad de sujeto de derecho, la interdisciplina, bla, bla, bla. Entonces vamos a terminar
discutiendo el sexo de los ángeles, sin poder discutir que a 6 años de la sanción de la ley, ya reglamentada, muchas cosas que esperábamos que cambien siguen igual o peor. Otra cosa sería si en nuestro país rigiera un sistema de salud público, único, universal y gratuito, y no hubiera prepagas, no hubiera clínicas privadas, y no hubiera ni siquiera obras sociales, porque muchas obras sociales de los gremios son más prepagas que obras sociales. Hoy por hoy, muchas clínicas de obras sociales y privadas se han maquillado como centros de día, como dispositivos alternativos, porque el dueño de la clínica privada, antes que pensar supuestamente como un médico hegemónico, piensa como dueño. Y si va a sostener o a maximizar su ganancia sacando camas de internación en su clínica privada y abriendo un taller de lectura de diarios o contratando un musicoterapeuta o un AT, miren, con lo de los AT es un capítulo aparte que les traigo casi como perla, una cosa que es clave. Y voy cerrando con esto. En este sentido, y para cerrar y para abrir un debate, voy a cerrar justamente con una frase de Basaglia, el padre de la desmanicomialización. Basaglia en junio del 79 vino a dar, en plena dictadura militar acá, vino a dar una conferencia de prensa, no vino acá, muy cerquita, San Pablo, a Brasil, un año después de la sanción de la ley 180, de la llamada ley Basaglia, donde dijo: los grandes movimientos de estos últimos 20 años fueron la revuelta de los estudiantes, las grandes huelgas obreras que hicieron suyas algunas de las luchas de los estudiantes, la lucha en las instituciones psiquiátricas y finalmente, uno de los más importantes, la lucha de los movimientos comunistas. Este momento hizo tener esperanzas en que el mundo pudiera cambiar. Hubo ilusiones, pero también una serie de certezas. Hemos visto, por ejemplo, que cuando el movimiento obrero toma en sus manos luchas reivindicativas de liberación antiinstitucionales, esta ilusión se vuelve realidad. ¿Qué quiso decir Basaglia? La transformación de las instituciones asilares, dicho en estos términos, no puede venir de la mano quizás de una ley o reducida a una ley sancionada dentro del marco del Estado burgués. Tiene que ser parte de una transformación social, de un movimiento más amplio, donde no se reduzca a una mera reforma, entre comillas, psiquiátrica dentro de ciertos límites históricos. Con esto cierro. Yo creo, me parece que las banderas fundamentales de la desmanicomialización no se las podemos delegar a los gobiernos que se valen en términos, si se quiere, de discurso amo de la desmanicomialización para, en realidad, no restituir los derechos subjetivos del paciente, no promover ningún abordaje interdisciplinario, sino que están impulsando, nos están cambiando gato por liebre y están impulsando un proceso todavía inacabado de reconversión capitalista en el campo de la salud mental, y la transformación verdaderamente está en nuestras manos, en las manos de los trabajadores, de los profesionales y también de los usuarios del campo de la salud mental. Nada más. Bueno, muchas gracias a ambos. Quería informarles que a este panel estuvieron invitadas otras personas, otros colegas que iban a hablar o que fueron invitados a hablar en defensa de una lucha con respecto a la ley de salud mental, pero no aceptaron la invitación. Entonces, bueno, quería dejarlo aclarado y pasarle nuevamente el micrófono a José, que me estaba pidiendo. Usamos uno así, ¿no? Sí. Nos han dicho algunas cosas, pero nunca se puede decir todo, por suerte. Quería, con respecto a las incumbencias y a la lucha de los psicólogos por su lugar. El problema de la incumbencia es un problema lógico, no es un problema de poder. La lógica viene a través de las diferencias. Ustedes saben que cada profesión tiene su incumbencia y su ley de funcionamiento. Los médicos tienen su propia ley, los psicólogos tienen su propia ley,
los asistentes sociales tienen su propia ley de funcionamiento. Lo con respecto a los psicólogos, que supuestamente hacen mucho ataque a la relación de los psiquiatras con los psicofármacos, le quiero aclarar como antecedente que ya se aprobó una ley en la provincia de Buenos Aires donde las obstetras a partir de ahora van a poder medicar. ¿Sabe cuál es el interés de los laboratorios? Que los psicólogos puedan medicar. Tal es así que ya incluyeron la ley que el equipo interdisciplinario, el control de los fármacos tiene que estar en relación a todos los profesionales. No solamente los psiquiatras controlan el psicofármaco, sino el asistente social, los psicólogos también, aunque no hayan pasado nunca por una incumbencia vinculada a esta disciplina. Entonces, acá hay un problema lógico que tenía que ver con lo que planteaba al principio de la uniformidad y la homogeneidad de los conceptos. La igualdad es una cosa, la homogeneidad es otra, y anular las contradicciones, tanto de clase, como las contradicciones y los conflictos, como las diferencias de las diferentes entidades, es condición sine qua non para que funcione. Bueno, hecha la aclaración, lo que sería interesante, ya que es una mesa de debate, que podamos empezar con las preguntas, los comentarios. Sí, sí. Acá en la provincia también hay un movimiento muy fuerte en relación a eso. Y si me parece que esto, digamos, se asemeja a estos movimientos sociales que deberían acompañar, digamos, las transformaciones en el campo de la salud mental de las que estuviste hablando. Digamos, cómo pensar estos movimientos, porque por ahí algunos estamos un poco confundidos entre lo que es una defensa de una política partidaria y, digamos, lo que sería a donde queremos ir, que es la verdadera transformación del campo de la salud mental y avanzar en lo que tiene que ver con la desmedicalización. Sí, conozco, es más, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires tienen bastante regularidad en sus reuniones, se están reuniendo diría casi sábado por medio en el anfiteatro de arte de allá de la ciudad de Buenos Aires. Conozco gente, también tengo muchos colegas, Ángel Barranco, que está bastante, con quien puedo tener unas diferencias, pero el punto justamente, como decía al principio, lo que yo me parecería importante instalar en el debate, si no está agotado la lucha por la ley en sí, ¿no? Lo que pretendía decir es que el riesgo que corremos es que se nos vaya la vida exigiendo y demandando que se aplique la ley. Porque me parece que hoy el problema no pasa, a nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos pasó con la famosa ley 448, que fue la ley que se aprobó en el año 2000, ya hace 16 años, que tiene muchos aspectos parecidos a la ley 26657 y se reglamentó en el 2004. Y todavía muchos colegas siguen pataleando por la aplicación de la ley, Ahora se ha sumado al programa reivindicativo la exigencia del reconocimiento y la aplicación de la ley 26657. El punto en todo esto es un problema de método para ver qué estamos discutiendo. Porque si no, insisto, nos vamos a cronificar como los pacientes de las instituciones asilares, pero cronificar en la demanda, ¿no? Sería parte como una suerte de neurosis grupal donde para sostenernos, haríamos un lacanismo barato, para sostenernos insatisfechos demandamos quejosa y gozosamente que apliquen la ley, y en el interín se nos fue la vida. Me parece que, por supuesto que hay corrientes políticas interviniendo en ese movimiento, y bienvenido el debate. Es parte de una lucha política esto. Por eso digo, esto no es solamente un debate de ideas, paradigmas y enfoques teóricos. Desde el momento en que una ley tiene que ver con una instancia formal, institucional y republicana para regular una práctica social que tiene que ver por cómo se
desde, por ejemplo, cómo se atiende en un hospital, hasta qué derechos tiene un paciente. Tiene que ver con un problema político. Por eso digo que excede lo que es la discusión de paradigmas, debates e ideas. Entonces, yo comparto muchísimos de los principios del movimiento, pero lo que suelo decir a los colegas y compañeros y compañeras del movimiento es: se nos va a agotar el tiempo juntándonos a ver, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 viernes tuvimos una marcha nacional por la ley de salud mental, allá en la ciudad de Buenos Aires, que fue una movilización al Obelisco, ¿no? Creo que acá en Rosario también, ¿no? Bueno, y como diría el Piti Álvarez, y todo sigue igual, no lo voy a cantar como él, ¿no? Y todo sigue igual. Ahora, ¿por qué todo sigue igual? Porque, a ver, no lo aplicó Cristina, no lo aplicó Macri, no lo aplicó no lo aplicó... Uno puede decir, bueno, muy bien, capaz es una cuestión ideológica, pero les estoy hablando de lo que ideológicamente sería un campo amplio, ¿no? Sin ánimo de entrar en ese debate, pero si hablamos en términos más paradigmáticos, que Cristina es más Nacampopi, Macri es más neoliberal, pero no aplicaron ninguno de los dos y todos igual o peor, es que evidentemente el programa no pasa por seguir pataleando para que apliquen la ley, para que se cumplan esos derechos y haya una transformación en el campo de la salud pública y mental. El eje pasa por otro lado, y la lucha política pasa por otro lado. Entonces, me parece que el problema de lo que son hoy los principales aspectos programáticos, algunos podemos compartir, otros no. Me parece que el problema hoy, lo que están en decadencia, no es la institución asilar. Hoy la salud pública y el hospital público están en decadencia. Entonces, si no se cierran los hospitales monovalentes, es porque los hospitales generales, los que según conseguimos como nos enseñaron, no los que dice la reglamentación de la ley, donde incluye a las clínicas privadas, los hospitales públicos generales están colapsados. Y si se cierran los monovalentes y se mandan los pacientes a los generales, ya va a ser una explosión social. Ejemplo de esto, hace 2 años, ustedes saben que en el Gran Buenos Aires hay una localidad llamada Aedo. José nombraba el Hospital Posadas, que está en Aedos. En el mes de noviembre del 2014, hace muy poco, hace 2 años, fue famoso el caso del camillero ¿recuerdan el camillero que se cayó con un paciente? Y el Posadas no es el manicomio, es un hospital general que Cristina inauguró 3 veces. Estoy hablando no de un hospital perdido en Purmamarca. El Posadas... de niños, las chicas que suben, adolescentes que suben a la terraza. Bueno, efectivamente. En el hospital de niños de Buenos y en el Posadas, en relación a lo que dice Lucy tiene que ver, en el Posadas se cae un camillero con un paciente brotado de la terraza del 7º piso del Posadas. ¿Por qué? Porque querían internaciones en hospitales generales, ahí lo tienen. Porque la guardia psiquiátrica del Posadas estaba en un 7º piso. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿Y por qué estaba en el 7º piso la guardia del Posadas? Porque no había espacio para poner la guardia psiquiátrica en planta baja. Lo pusieron al lado de una terraza donde no funcionaba ni siquiera la puerta de seguridad. Era un cromañón el Posadas. Porque hoy todo el hospital público es un cromañón. Porque está en un cuadro de derrumbe, como parte del derrumbe general de la salud pública en todos los niveles. Disculpame, una sola observación. Anécdotas como esta hay miles. Yo formo parte del MOVAR, de la recertificación de la especialidad en psiquiatría, donde vienen a recertificar cada 5 años los psiquiatras, cosa que no hacen otras especialidades, esa es la diferencia. Una colega de Bariloche nos contaba en la entrevista la experiencia de tener que internar a un paciente psiquiátrico, un paciente un brote psicótico en el hospital general, al lado de un cardiópata, y otro al lado de otro paciente. Lo que resultó de esa situación es que uno de los pacientes asesinó al otro. En un brote psicótico, el paciente psicótico lo mató al otro paciente al lado. Pero aparte, lógicamente, ¿qué diferencia hay en internar en una sala de hospital general, en una sala del monovalente? Si la internación es igual, ¿cuál es la diferencia? ¿El edificio? ¿Cuál es la concepción diferente en hospital general? Que en hospital general no hay psiquiatras, no hay psicólogos, que no hay aislamiento.
En un hospital general hay más aislamiento, como en las clínicas privadas. Hay puertas, rejas, más rejas, más rejas, más rejas. Hoy los hospitales Borda y Moyano, de Tomás García, de Alvear, son de puertas abiertas. Hace rato, son de puertas abiertas. Son hospitales que tienen hospital de día, consultorios externos, talleres protegidos, tienen radio, tienen atención a la comunidad, tienen todo. ¿Qué es lo que quieren? Están en contra de los psiquiatras. Es lo que dice la CAN. No es contra la psiquiatría, es contra los psiquiatras. Quiere que desaparezca esta la uniformidad, que supuestamente de esa manera van a acceder a puestos gerenciales. ¿Quiere? No sé. Polémico, ¿eh? No, yo quería hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Nosotros somos de Río Cuarto, Córdoba, y ahí en Río Cuarto funcionaba un hospital, ¿no? Con varios servicios, uno de los cuales obviamente era el servicio de salud mental. Después el hospital de Río Cuarto se traslada a otro viejo hospital que era un solo edificio, y casualmente olvidan el servicio de salud mental. No había lugar en el edificio nuevo, entonces quedó relegado al lugar viejo. El lugar viejo era un lugar con varios pabellones y parques hermosos, y el servicio funcionaba ahí. La mitad de los médicos del servicio, obviamente se sentían dolidos por ese olvido y por no haber sido tenido en cuenta y por quedar allá al fondo de la ciudad como loco malo, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí funcionaba todo el servicio, como dice José, con talleres, un lugar hermoso, parque al aire libre. Finalmente, después de una lucha de 3 años, 2-3 años, logran que el servicio se traslade junto con el hospital, a pedido de más de la mitad de la gente de servicio. En ese lugar no había espacio, de hecho está funcionando ahí ahora. No hay espacio al punto de que no había lugar para que la gente fume. Por ejemplo, para que fumara, un paciente psiquiátrico tenía que salir del hospital, lo cual era obviamente un disparate, era un riesgo, ¿no? Puertas abiertas. Ah, pues claro, el otro lugar era puerta abierta, pero tenía todo su parque. Y además, la otra cosa donde viene digo que de un lado o del otro hubo profesionales de la salud insatisfechos, ¿no? De una forma o de la otra. La pregunta es esta: ese servicio en Río Cuarto es un servicio de urgencia. Teóricamente un paciente no puede estar internado más de 15 días. Echa la ley, echa la trampa, como decías vos. ¿Qué se hacía con la gente que en Río Cuarto pulula y que tiene que estar internada? Gente sin hogar también. Entonces los médicos ya habían optado por externado en un paciente 1 o 2 días, 3 días, andaba bollando por ahí y lo volvían a internar. Y listo, ¿no? O sea, pero no lo hacían por tramposo, lo hacían... Claro, era una demanda real porque esa gente no tenía dónde estar, ¿no? Entonces un poco la pregunta es esta. Yo tampoco estoy a favor de la idea clásica del manicomio, pero ¿qué se hace con la gente que necesita una internación larga, prolongada o permanente? ¿A dónde van? Se supone, ahora le voy a dar algo si quiere. Se supone que dentro de los llamados dispositivos de reinserción, las residencias protegidas, las casas de medio camino, deberían, pero dentro de la gestión pública, claro, porque existen estos dispositivos, pero la mayoría son privados, o, esto es parte de lo que dijo José al principio, es muy cierto, que tienen que ver con fundaciones u asociaciones civiles u ONGs subsidiadas por el Estado, donde el Estado terceriza, como durante años ha tercerizado planes de obras públicas en organizaciones, también en fundaciones, ligadas en muchos casos con la Iglesia Católica, particularmente en el campo de las adicciones. Entonces, ahí, por supuesto, como ustedes saben, se termina políticamente promoviendo el fenómeno de la llamada cooptación de organizaciones, donde las organizaciones terminan siendo gestores del sector público de manera tercerizada a cambio de subsidios, y en el medio pasan cosas, mordidas del subsidio, bueno, con lo que se sabe que suele ocurrir. El problema de todo esto, lo hablaba con José hace un rato, ahora me pongo un poco más como parte de mi experiencia de práctica clínica en un hospital como el Hospital Borda, y que tiene que ver con la cronificación,
es que en muchos casos hay que ver la singularidad de la estructura, o como decía Freud, el caso por caso. En muchos casos, aunque consigamos la mejor de las casas de medio camino y la mejor de las residencias protegidas, y le consigamos el Faena de Puerto Madero, miren lo que les estoy diciendo, o el Four Seasons, para que vayan como casa de medio camino, se van a querer quedar en el hospital. Se van a querer quedar en el hospital porque están por la cronificación hace 30 años, y ustedes saben que en la psicosis, partiendo de la base que todos los pacientes cronificados sean psicóticos. Por mi experiencia, no todos son psicóticos, se van a llevar varias sorpresas, van a encontrar muchos neuróticos graves cronificados. Pero si concebimos que se circunscribe y se reduce el campo de la psicosis, por esto que tiene que ver más con el problema del espacio en lo imaginario de la psicosis, si los trasladás al Four Seasons o al Faena de Puerto Madero, los vas a matar también. Lo cual después hay que ver en el caso por caso, por eso ya no tiene que ver con las políticas públicas, sino ya con la singularidad en cada paciente. Es muy complejo el tema. Yo quería hacer 3 comentarios. En primer lugar, coincido completamente en que nos encontramos con un gravísimo problema de deterioro de la salud pública en general, que no solamente implica el nuevo presupuesto, la disminución del nuevo proyecto de presupuesto nacional, sino en un estado de inhabitabilidad de una cantidad de hospitales en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, porque los hospitales de la ciudad de Buenos Aires parecen el Sheraton, ya que estamos en esas comparaciones, en relación con los hospitales del Gran Buenos Aires. En segundo lugar, algunos hospitales de municipalidades ricas del Gran Buenos Aires, ejemplo San Isidro, se han privatizado, entre comillas, en el sentido de que solo aceptan atender a las personas de esa municipalidad, salvo urgencias de guardia. Entonces ya están segmentados. Bueno, dentro de ese marco, a mí me parece que nosotros tenemos, por lo menos yo fui partícipe de porque vos nombraste a Basaglia y al movimiento antimanicomial de Basaglia, y efectivamente lo ubicaste en un periodo de ascenso de las luchas sociales en Europa y en el mundo, que solamente en ese marco podía darse ese movimiento, o concebimos ese movimiento como parte de ese ascenso de las luchas sociales en el mundo. Acá en la Argentina tuvimos también en ese periodo experiencias, pero no hablábamos de desmanicomialización, y en esto quiero marcar una diferencia, sino de transformación del hospital psiquiátrico. Es decir, que transformar un asilo en un hospital, donde hubiera asistencia real, efectivamente, luego hospital de día, hospital de noche, casa de medio camino, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que tal vez la propia palabra desmanicomialización tiene 2 aspectos, porque tendría un aspecto que es efectivamente liquidar el asilo, el depósito de pacientes de origen feudal, si queremos, en su concepción. El otro tema es si hacen falta más hospitales, no menos hospitales, y cómo atendemos la salud pública, cómo hace un paciente que vive no digo en Lanús, pero a lo mejor en Florencio Varela, para conseguir la medicación psiquiátrica que tiene indicada y que tendría que ser administrada gratis por el Estado, en una política efectivamente de desasilo o desmanicomialización, si se la quiere llamar así. Es decir, que a mí me parece que el problema de las incumbencias profesionales es un problema que nos oculta la realidad y el problema de la atención de salud mental en el país, para la cual tenemos que luchar todos juntos. Comparto plenamente.
Creo que vos, o me parece que el doctor José, sí, hablaron del área que tiene la ley respecto a las adicciones. Y en Río Cuarto está pasando mucho. Yo trabajo en una comunidad terapéutica, pero de profesionales, no de a las que se refirieron ustedes, en interdisciplina. Y está sucediendo mucho que nosotros no tenemos un abordaje médico. El abordaje que tiene la comunidad terapéutica no es médico, es más que nada terapéutico justamente, pero desde la psicología, el asistente social y el médico psiquiatra, que no es un médico clínico. Sucede en muchas oportunidades, tampoco tenemos el servicio de brindarle una desintoxicación médica al paciente que llega. Y me sucede en el 90-95% de los casos. Estoy en el área de admisión, hago los procesos de admisión junto con el médico psiquiatra y el asistente social, que el paciente llega totalmente intoxicado sin poder hacer una contención desde la comunidad terapéutica, porque lo que se aborda en comunidad terapéutica es luego de la desintoxicación. Y hace alrededor de 1 año y medio, desde que se mudó al hospital, que se perdió lo específico. O sea, vos llamas al hospital, porque encima tenés que llamar como solicitando que por favor te reciban al paciente intoxicado, que por favor te hagan la atención, que llame el licenciado tal, el doctor tal, que te hagan el favor de recibir a este paciente, y el área de salud mental te dice, no, esto es una parte médica. Bueno, decime quién es el médico que está de guardia, me comunico con él. Incluso hemos llegado a ir, y el médico de guardia de la parte médica, que nombra el psiquiatra, te dice no, esto es para el área de salud mental. Entonces el paciente no llega a ser atendido en ninguna de sus áreas, no empieza un proceso terapéutico en la comunidad terapéutica, pero en esto no quiero responsabilizar a los profesionales, o sea, están totalmente desbordados. El área de salud mental tiene, por ejemplo, por decirte, 6-7 camas, y se atiende lo realmente agudo. Y llegó a ser en Río Cuarto considerada la desintoxicación como un problema que no es agudo, que se puede resolver, y que el paciente, y cuento esto como para sumar a la experiencia, hoy por hoy las desintoxicaciones se están haciendo de manera ambulatoria, por consultorio externo, con una medicación. Entonces digo, también se pierde esa cuestión específica. Y así como decimos, no todas las personas o no todos los pacientes son para empezar un análisis o para analizarse, no todas las personas son para ser atendidas en un hospital general. Esa sensación me da. Ni todos los psicólogos podemos hacer lo que hacen los psiquiatras, ni todos los psiquiatras pueden hacer lo que hacen los psicólogos. Adherir un poco a esa posición, y también a ver cómo están ustedes. Me gustaría conocer cómo está en la provincia el tema de las adicciones, cómo lo viven, porque se habló en general de la salud mental. Y las adicciones al final no quedan en ningún lado, no quedan ni como salud mental, ni salud médica, ni no sé, no se le puede poner ningún nombre. Justamente, adicción, falta de decir, ni nombre tiene. La no dicción. Sí. Lo no dicho. Bueno, no, para decir, coincido con algunas cosas. También esto de la segmentación se ve acá en Rosario en los distritos. Una cosa es el sur, otra cosa es el norte. Bueno, para mí que haya una ley es para celebrar, o sea, permite que estemos hablando de esto también. Digo, es para hacer modificaciones, para pensar algunas cosas, pero también permite hablar. Como neurótico que haya una ley me parece interesante. Sí que también quería resaltar que me parece que la ley va como de abajo, de los trabajadores para arriba. No está siendo bajada desde los políticos para los trabajadores, sino que los trabajadores son los que se tienen que hacer escuchar ante bueno, el discurso político. También quiero decir que justamente con la ley de salud mental estuvo la ley de autismo. Y hay una especie, ¿no?, como de conceptualización neurótica, romántica, de que el psicótico y el autista niño le faltase algo, y bueno, y hay que dárselo, y bueno, y ahí atrás me parece un negocio importante también para decir, porque estamos imantados por la ley de salud mental y no fue la única. Y sí, mi pregunta es si pueden coexistir el discurso político de que todos somos iguales ante la ley, de que, bueno, de esta búsqueda de la igualdad con el psicoanálisis, ya que estamos en
digamos, ya que todos predicamos el psicoanálisis en algún punto, si pueden coexistir o si toda la vida va a haber tensión, haya las leyes que haya. Justo esa pregunta a las 4. Claro. Si no siempre va a haber tensión, sea lo que pase, ¿no? Creo que es muy importante esto porque este es un momento de psicoanálisis. Lo que vos estabas diciendo tiene que ver justamente con esto. Nosotros nos ocupamos no de lo que hay, sino de lo que no hay. Nos ocupamos de la falta, de la no relación, no de la relación. Ese es el discurso jurídico. El discurso jurídico se ocupa de las relaciones. Nosotros nos ocupamos de la no relación, sin entrar a la no relación sexual, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con nos ocupamos de la falta. Ellos quieren ocuparse del todo. Entonces, esta es la gran discusión, lo que vos decís, una ley de salud mental. Creo que en el psicoanálisis no hay equipo interdisciplinario, no hay un otro de otro. ¿Entendés? Lo que se juega en el psicoanálisis es la transferencia, y la transferencia es justamente eso, de uno al otro. No hay equipos que van, vamos a escucharlo todos juntos. Eso se hace en las transferencias, específicamente en los análisis, en las terapias grupales, que es otro tipo de terapia, no en el psicoanálisis. Puede ser psicoanalística. Pueden ser. No es que puede ser, son. Pero me refiero a la especificidad que tiene que ver con esto. ¿Entendés? Por eso es muy complicado porque ¿cuál es la lógica que se juega en todo esto? Muchos creen que mandan y son mandados. ¿Entendés? Porque hay una cuestión política de fondo de todo esto. Porque ahora hay una discusión. Los K van a pelear la ley sin saber qué es la ley. Van para adelante y no saben qué, pero son de ir en contra. No saben que van en contra de los pacientes, de los profesionales y de nosotros. Entonces, esta es la que está en juego hoy, si tiene que haber una ley. Yo no estoy de acuerdo que tiene que haber una ley, particularmente. No creo en la regulación de la práctica terapéutica. Creo que la regulación de la práctica terapéutica es la formación profesional de cada uno y la supervisión de la tarea de los profesionales mismos. Actualmente los que nos supervisan es una abogada. La jefa del organismo de revisión es una abogada que supuestamente viene a controlar y a supervisar a los pacientes sin noción de lo que es un problema psicótico, ni neurótico. Y vienen a los hospitales, él lo puede decir más que está en una sala, a dar órdenes, hay que externarlo. ¿A dónde va? No sé. ¿Y dónde queda orden externarlo? Entonces, esto es lo que está en juego en esta situación. La irracionalidad de todo esto. Se montó bajo una concepción, era la época de los grandes derechos humanos, en el juego todavía en la Argentina, se tomó ese concepto como un emblema para llevar a los pacientes. Es otro problema. Nosotros no nos ocupamos de los derechos humanos, nos ocupamos de curar a los pacientes. Yo en algo coincido, pero para mí sí tiene que haber una ley. Sí, el problema es que ley. Claro. Si querés hacer un comentario ya, pregunta, cerramos porque va a haber otra. Quería hacer un comentario, digo, lo escucho y me siento que donde trabajo yo estoy en la panacea. Soy psicóloga en el Hospital de Emergencia de Santa Fe, de Cuyen, y realmente venimos haciendo un trabajo de implementación de la ley que evidentemente está dando resultados. Primero nos hemos conformado como equipo, tenemos una sola psiquiatra con 12 horas y sin embargo estamos haciendo internaciones en salud mental, en la sala que haya cama. Si es un paciente psiquiátrico intentamos que sea una habitación sola. Los pacientes toxicómanos también lo hemos empezado a internar y nos han dado hasta 4 compañeros terapéuticos para el paciente. Digo, hemos estado haciendo un trabajo con mucho esfuerzo, muchos obstáculos, pero estamos intentando llevar adelante la ley. Así que lo escucho y digo, no estamos tan mal, por lo menos en este hospital, en otros a lo mejor sí. Bueno, les agradecemos. Yo, como para cerrar, si bien estuve acá casi de carambola, igual me interesa el tema de la ley de salud mental, justo coincidió, así que no quería dejar de decir que ni a favor ni en contra, sino que me parece que estamos en la encrucijada histórica de dos discursos o dos mecanismos que comandan nuestra sociedad occidental desde hace muchísimos siglos, que son la psiquiatría y el derecho. Así que entre los dos por ahí
lo que conviene ir zafando, ni contra de los psiquiatras ni en contra de los abogados, en contra de los mecanismos de poder que han regido nuestra sociedad históricamente y que bueno, que a lo mejor se ocurren otros modos de lucha que a veces son así, como pequeños puntos de fuga, digamos. Vamos haciendo lo que podemos. Gracias por escucharnos.